Bien, nos habíamos quedado con lo que era la referencia bibliográfica. ¿Ha quedado claro esa parte o hay alguna duda más, chicas? Chicos, ¿me pueden avisar si hay alguna duda? ¿Todo claro? Bien, entonces voy a continuar. ¿Qué contenidos también están dentro de lo que es el marco teórico? Cuando vayan a elaborar su documento, van a ir armando, se van a ir creando tablas también dentro del capítulo 2. ¿Qué es importante? Que las tablas que están dentro de su documento tengan su nombre o su título. Por ejemplo, tabla número 2 o tabla número tantos y el nombre de la tabla, ¿no? En este caso, por ejemplo, material y técnica de recolección de datos. Ahora, esta tabla ha tenido que elaborarse o respaldarse a través de algún tipo de documento. Entonces, su respaldo aquí dice fuente. Puede ser que ustedes hayan creado esta tabla, entonces si es de su propia creación y no han sacado de copia de algún documento, entonces ponen elaboración propia. Pero por decirles que ustedes han sacado del libro de Tórtora con edición 2016, entonces colocarán fuente, dos puntos, Tórtora, coma, 2016. Entonces, eso hace referencia a que han copiado esta tabla de algún libro en específico. Hasta ahí son los documentos que ustedes van a ir elaborando. Ahora, aguárdenme, voy a mostrarles el ejemplo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Lice, disculpe, donde dijo hay que poner nombre de nuestro tema sería de lo que estamos investigando, nuestro tema, ¿verdad? ¿Dónde nombre? Por ejemplo, al lado de tabla, para hacer la tabla, ahí Ajá, dijo nombre, el no, nombre de nuestro tema. el nombre de lo que se está refiriendo. Por ejemplo, esta era la tabla de lo que era la técnica y recolección de datos. Ahora, puede ser también que sea la tabla de los músculos de la pierna, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, nombre de la tabla sería tabla número 1, músculos de la pierna. Ahora, por ejemplo, puede ser una tabla donde hagan la descripción de signos y síntomas. Entonces, nombre de la tabla, tabla número 20, digamos, signos y síntomas de la lipólisis, digamos, ¿no? Entonces, por decirles, entonces, ese nombre hace referencia al tipo de información que está dentro de la tabla. A eso me refiero. Está bien, Lice. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, ahora les voy a mostrar el ejemplo de lo que es el capítulo 2. En la plataforma van a encontrar ya los documentos, los voy a hacer visibles en un momento cuando finalicemos. Entonces van a ver cómo está armado un capítulo. Este es también un capítulo de una investigación de sus compañeras. Entonces quiero que vean de manera general cómo está la estructura y cómo ustedes van a ir armando para la siguiente semana. Ya. En este caso, por ejemplo, creo es de un tema de investigación en el cual se está haciendo una descripción, por ejemplo, ósea de los huesos del cráneo. Entonces, está haciendo, por ejemplo, descripción anatómica, que es el punto 2.1, descripción ósea, y dentro de descripción ósea está colocando la descripción de los huesos del cráneo.
Algo muy importante es que tiene que tener su numeración totalmente organizada, ¿no? 2.1 es el tema macro. Luego se va a dividir hasta llegar a las estructuras más importantes de la investigación. En este caso está haciendo una descripción de los huesos del cráneo. Me está describiendo cada hueso, el frontal, sus características, el etmoides, el esfenoides, ta. Si todos estos, si toda esta información se ha sacado de un solo libro, entonces solo corresponde colocar al final de la página, del último párrafo en la página, el autor de esa información. En este caso, sacado del libro el autor es Testi y la tarjeta, y su año de publicación de este libro era el 2015. Entonces, para no colocar esa información en cada párrafo que va a ser de manera repetitiva, en este caso lo ponen al final de la página. Entonces, en este tema de investigación hay una descripción ósea, están ahí, está haciendo una descripción de cada hueso del cráneo y de la cara, como ustedes están viendo en pantalla. Después hace una descripción articular, porque su tema de investigación está asociada también a esta parte. Entonces, está haciendo una descripción articular de los huesos del cráneo, por ejemplo. Nombre de la articulación frontonasal. ¿Qué tipo de articulación es? Es una sinartrosis. Medios de unión. Aquí están las estructuras medios de unión. Rangos articulares. En este caso, la articulación frontonasal no tiene rangos articulares, solamente es de estabilización. Entonces van anotando de esa manera la tabla. Por ejemplo, esta es una tabla con eso, descripción articular. Y la fuente es elaboración propia porque esta tabla ha sido creada por su investigador. Aparece otra tabla, por ejemplo, tabla número 4, descripción de los músculos de la cara, margen superior. Entonces, este tema de investigación está asociado, ¿ven? Han hecho descripción del cráneo, de las articulaciones del cráneo, del rostro, y ahora está empezando a hacer los músculos de la cara. Está colocando esa descripción. Tabla número 4, descripción de los músculos del margen superior o de la cara superior. Fuente. Esta tabla no ha hecho ella sola, sino toda la información viene de este documento, textil, la tarjeta. Algo muy importante es que acá su compañera ha colocado ver anexo imagen número 4. Existe una variedad de anexos. En este caso, el anexo de imágenes porque ha descargado una imagen del internet, digamos, los músculos de la cara, y seguramente está haciendo referencia a ver esa imagen en la parte de anexos. Ningún tipo de imagen debe estar dentro del documento. Siempre se coloca ver anexos. Hay anexos de imagen, por ejemplo, cuando nosotros descargamos de alguna página. Hay anexos de fotografía cuando nosotros realizamos imágenes propias y las subimos al documento. Entonces, cuando es una imagen propia mía, es un anexo de fotografía. Y si es un anexo de imágenes, porque han sacado de algún documento preestablecido. Bien, hace luego el segundo punto, una definición de la patología, de los órganos dentro de asociados a, no, perdón, estamos haciendo también una descripción, en este caso del ojo, de las partes del ojo, de cada punto que es importante dentro de los ojos, los párpados, las cejas, pestañas. Luego, más abajo, hace una definición de lo que es la patología. En este caso es una agudeza visual, está haciendo una descripción de esos conceptos. Luego, más abajo, hace una descripción, por ejemplo, de lo que es el abordaje kinesíco-físico, ¿no es cierto? Y hace una descripción. En este caso la terapia eran los ejercicios optocinéticos. Hace una definición de eso. Muestra los objetivos de esa terapia, la clasificación de la técnica. Luego muestra la clasificación de los ejercicios, etcétera, etcétera. Por otra parte, después de hacer la descripción de la parte de
de la rehabilitación kinésica física, viene lo que tiene que ver con lo que es dosificaciones de los ejercicios, algunas recomendaciones acerca de ello, etcétera. Y al final debe venir el marco referencial. Entonces, ustedes, como ustedes pueden ver en pantalla, este documento, por ejemplo, solo el capítulo 2 tiene 30 páginas. ¿Por qué? Porque es una descripción a detalle de la información. Esa descripción en 30 páginas sale de lo que es la estructura o bosquejo del capítulo 2, que es este que les voy a mostrar en pantalla. Que es el mismo que les he mostrado en la presentación, pero que está dentro de un documento de Word para que sobre esto ustedes puedan editar los contenidos más importantes o conceptos asociados a su tema de investigación. En este caso, por ejemplo, está la estructura del capítulo 2. En anatomía, vamos a suponer que estamos haciendo el tema de investigación de la fibrosis quística de su compañera. Entonces, en anatomía, en osteología, no voy a poner los huesos del pie, no voy a hacer una descripción de la caja torácica. ¿Qué huesos forman la caja torácica? Costillas, esternón, columna dorsal, clavícula. Entonces, en osteología les hace descripción ósea de esos tejidos involucrados. En miología tendré que explicar el origen, inserción, función e inervación de lo que son músculos intercostales internos, externos, diafragma. Tendré que hacer una explicación de lo que son los músculos subclavios, etcétera, ¿no? Luego en artrología tendré que mencionar algo muy importante asociado a esto, por ejemplo, las características articulares de las costillas con el esternón, con la columna vertebral, la articulación con lo que es el omóplato, etcétera, ¿no? Entonces ahí haré una descripción de esas articulaciones. En neurología colocaré el origen y el recorrido y la inserción del nervio periférico que ustedes van a ir asociando a su tema de investigación. Ahora, por ejemplo, su compañera está haciendo fibrosis quística. Esa fibrosis es parte de lo que es el tejido pulmonar, entonces va a tener que aumentar aquí un rango más dentro de la anatomía y colocará pulmón, ¿no? Y ahí me hará la descripción de la estructura del pulmón, etcétera. En patología, entonces van a colocar donde dice definición o conceptualización de fibrosis quística, clasificación de la fibrosis quística, etiología de la fibrosis quística, sintomatología de la fibrosis quística, signos y síntomas. Entonces, de esa manera van a ir mejorando ustedes el contenido. Terapia física y rehabilitación, por ejemplo, de su compañera es drenaje postural. Definición de este drenaje, clasificación, dosificación, ¿no? Entonces me van a ir van a ir armando este bosquejo ya con contenido de lo que es la referencia bibliográfica. Van a tener para armar este es su capítulo 2 hasta la siguiente semana. ¿Cómo es la metodología de clase para la siguiente semana? Van a tener hasta las 10 de la noche del siguiente miércoles para subir su documento. Yo voy a hacer la revisión de los documentos uno a uno de manera en casa, porque van a ser documentos con 20 hojas, entonces voy a tener que hacer una lectura más a detalle. Voy a hacer después la retroalimentación de su capítulo 2 la subsiguiente semana. El próximo miércoles me voy a tomar a partir de las 10 de la noche nuestras horas de trabajo para que yo haga la revisión de cada documento. Entonces, la subsiguiente semana vamos a nuevamente encontrarnos por el Zoom y uno a uno vamos a revisar y les voy a ir explicando sus correcciones.
¿no? De repente solo algunos van a modificar en patología, etcétera. Y después ya lo voy a habilitar la función, si muchos ya van a tener todo corregido para que lo suban como parte de su siguiente parcial. Entonces, el 30 es simplemente que ustedes trabajen hasta las 10 de la noche, terminen de elaborar su segundo capítulo. Y el 7 de octubre nos vamos a, perdón, sí, 7 de octubre nos vamos a encontrar vía Zoom para pulir esos detalles, arreglan todas esas modificaciones y ya viene la semana de los parciales, ¿no? Y en función a eso ya vamos a ir organizando la elaboración de su segundo capítulo ya casi totalmente listo. Y luego nos falta el tercer capítulo que va para el examen final. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Me están entendiendo todos los comandos de trabajo para la siguiente semana o tienen alguna duda? Por favor, hablen ahora. Dice, hasta máximo de cuántas hojas vamos a hacer, dijo. Máximo 20 hojas, chicos. Mínimo 6, porque es bastante información de conceptos, ¿verdad? Aunque van a hacer ustedes con conceptualizaciones más cortas. Perdón, chicos, estoy con la garganta seca, estoy resfriada. Entonces, me van a escuchar un poquito más apagada ya. Les decía, máximo 20 páginas, mínimo 6 páginas, ¿ya? Toda esa información dentro de su capítulo 2. Como ya es un tema de investigación, este ejemplo que está en que les he mostrado en la plataforma hace un momento tiene 30 páginas porque ya es parte de un proyecto. En cambio, ustedes están en perfil, entonces máximo 20 hojas, máximo. Pero como mínimo, por favor, 6, no menos, ¿ya? Porque van a ir poniendo la definición de cada concepto, entonces va a ir ahí armando su documento. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Chicas, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? De todas formas, voy a subir el video a la plataforma de esta clase y voy a habilitar para que descarguen las diapositivas, las estructuras y el ejemplo de capítulo 2 para que armen hasta la siguiente semana. Y a partir del próximo miércoles, que es 30 de septiembre, yo voy a ir revisando y les voy a mandar la retroalimentación para que la subsiguiente ya podamos pulir todo nuestro contenido. ¿Alguna duda, por favor? En este momento estoy para escucharles. Quiero aclararles que como nuestra materia es más teórica, de armar el documento, de que yo lo revise y luego les dé la retroalimentación, las clases en las que yo vaya revisando, entonces van a ser eh, sin asistencia para ustedes, ¿no? Y yo voy a ir revisando. Cuando ya venga la retroalimentación con ustedes, entonces vamos a volver otra vez a conectarnos. Repito, el siguiente miércoles no se van a conectar al Zoom porque yo voy a hacer la revisión de los documentos. Por eso les estoy habilitando que hasta las 10 de la noche puedan subir todo su documento. Y ya recién el 7 de octubre nos volvemos a conectar para que yo haga la retroalimentación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, chicos. Si no hay más dudas, voy a finalizar y empezar a subir los videos a la plataforma. ¿Todo claro, chicas? Si tuviesen en algún momento alguna duda, entonces me escriben al WhatsApp, ¿ya? Si está todo claro, entonces voy a ya ir revisando.
En la plataforma voy a dejar para que ustedes vean en la pantalla un momentito que cargue esto. Acaba de decir tarea elaboración del segundo capítulo de investigación. Entonces, en esta opción ustedes van a subir su documento hasta el próximo martes, hasta las 10 de la noche. Por favor, vayan subiendo porque esto es como una primera revisión antes de la presentación final que corresponde a su segundo parcial. Así van a tener o van a estar con mejores notas que en el primer parcial. ¿Ya? Bien, chicas, entonces ya estamos cumpliendo nuestra hora 10 minutos. Son 70 minutos que tenemos que pasar clases, entonces lo voy a finalizar y nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Que tengan buenas noches y buen fin de semana.